Comenzamos con Molinos Río de la Plata. Vamos a mostrar un video de presentación. Somos de acá, de este lugar increíble que se llama Argentina, como vos. En 1902 nacimos con un sueño: hacer comida bien hecha y que haga bien a los argentinos. El mundo cambió, los tiempos cambiaron y nosotros con ellos. Así fue que logramos un bizcochuelo instantáneo igual de rico que uno casero para hacer la torta más exquisita. Que la harina sea leudante, blanca y pura, como la flor más pura. Que se puedan hacer esas milanesas con un rebozador que haga que sean tus preferidas. Ofrecerte la yerba más noble de la nobleza más nuestra. Lograr que las milanesas de soja sean de soja y sean ricas. O simplemente ser los primeros en mostrar a las mamás cómo son. De argentinos, para los argentinos, por los argentinos. De norte a sur y de este a oeste. Hay un producto nuestro en cada casa, porque somos un gran equipo a lo largo de todo el país que sigue renovando su compromiso con la calidad y la innovación para que los argentinos puedan tener a mano alimentos ricos, prácticos, saludables y accesibles. Para que en cada mantel que se despliegue, en cada ronda de mate, en cada copa que suene al brindar, hagamos lo que hacemos mejor: alentar a los argentinos a que comamos mejor. Molinos, nos une comer mejor. Bueno, nombra mucho a los argentinos, pero está exportando cada vez más, así que manda muchos productos afuera. Y otra cosa más, dos cosas. Antes de ir, el flotante es menos del 5%, por eso no tiene tanto peso en la bolsa de la Argentina. Es más, tiene más peso Molinos Cañuelas que este, y de hecho tiene mejor rendimiento Molinos Cañuelas. Y otra es algo que nombré en el trimestre pasado: Molinos Innova ya tuvo un ganador. Es un equipo de San Juan. ¿De San Juanes? Sí. Que ganaron por un proyecto de microalgas con insumo generador de aporte nutricional por unos investigadores de San Juan, de la Universidad Nacional. Y bueno, le va a hacer impulsar o lanzar este producto, y vamos a ver en la próxima entrega de este trimestral, ya que lo ganó hace unos días, el video especial de este grupo de investigadores. Vamos con los números. El ejercicio 2022 acumula un saldo a favor de 5.195,5 millones, o es un incremento del 217,3% respecto al año pasado, pero en particular en 1.136,8 millones contra un déficit de 510,3 millones. Este es el segundo trimestre en particular. Esto se da principalmente por el cambio de la alícuota del impuesto a las ganancias aplicado en el ejercicio anterior. Todos pueden caer de que la ganancia fue mucho mayor, que deberían pagar algo extra, pero la realidad ya se los contaron de los impuestos pagados el año pasado, donde el impuesto absorbió prácticamente la ganancia antes de impuesto, y ahora están devolviendo, o por diferencias temporarias, por devalorización de propiedad, planta de equipo, por ejemplo, hacen estoy en, ¿cómo se dice?, en cash flow. Hacen que se devuelva impuesto. Esto es una cosa impositiva. Antes de impuesto, la sociedad perdió o dejó de ganar 1.300 millones de pesos. A eso voy. Gracias a esa es la notable diferencia, porque el operativo es un 30% menos. Así que hay que ver los balances. En este caso es justamente fiscal o impositivo, y en otros casos, cuando es operativo bruto, que tiene que ver con el trabajo del día a día o hasta financiero, llama más la atención. Bueno, acá están las variaciones y diferencias temporarias. Como vemos, una diferencia de 4.500 millones de pesos.
Bueno, la CNB finalmente resolvió conformar la asociación de la Salteña y hace que se absorban gastos, estructura y todo eso para remitir el expediente de la función a la IGJ. Es decir, ya no va a estar más la Salteña, sino va a pertenecer sí va a estar como marca, pero va a pertenecer en el contexto de Molinos. En este semestre, el contexto de conflicto entre Rusia y Ucrania se ven afectadas al alza del precio del trigo como el girasol, que son los dos principales insumos de la compañía. Además de los insumos, los envases y los fletes también se alinean a un proceso inflacionario que afecta a la empresa. Durante el primer semestre, la empresa continuaba apoyando el programa de precios cuidados con una vasta cantidad de productos y perdiendo un margen de rentabilidad también. Bueno, en esto 3 y 23, 44, acá vemos lo de la CNB, conformar la función en su carácter absorbente a la empresa y remitir a la Salteña, o sea, con la Salteña en su carácter absorbida, y a la IGJ para registro público de la fusión. Eso es más bien burocrático, así que no suma. Durante el primer semestre del año, Molinos ha continuado apoyando el programa de precios cuidados con una cantidad muy importante y diversa de productos y reconocidas marcas. Lo cual, bueno, es lo que dije del margen. Y una cosa que me llamó la atención, que noté, es que la provisión de despidos venció ahora, recién, el 30 de junio del 2022, así que tal vez veamos más indemnizaciones en los próximos trimestres, ¿no? No es una provisión, sino es un arancel que se paga o la doble indemnización, etcétera, etcétera. Bueno, acá nada más, vamos un poco de la reseña, que la tenemos. ¿Dónde la tengo? Creo que la tengo acá. Sí. Donde habla un poco de los costos locales e insumos, fletes que continúan aumentando alineados al sostenido proceso inflacionario. Hablan de conflicto Rusia y Ucrania, situación que impulsó de manera significativa sus precios al alza. Sin embargo, el mencionado deterioro a nivel de resultados operativos se vio confrontado con un efecto positivo de carácter contable que impacta en los resultados después de impuestos y que, bueno, que llevan a eso, lo que dije anteriormente. Y Molinos, acá es el titular es el 30% de los resultados operativos en el primer trimestre. Los ingresos por actividades ordinarias acumulan 46.916 millones, una suba del 2% interanual. Los costos de venta dan 34.353, una suba del 10,7% comparado con el año pasado. El margen de EBITDA, por ende, disminuye 3,8 puntos porcentuales con respecto al año pasado. Las existencias son un 16% mayor al inicio del ejercicio. El año pasado, también con suba de commodities, aumentó un 29,2%. Bueno, acá volvemos, como dijimos, los resultados operativos. Después las existencias aumentan en los dos casos. El año pasado más, porque la suba de commodities se dio como más abrupta, sobre todo la del trigo. Y lo que aumenta en realidad, lo que vemos de aumento son los envases, que aumentan el doble, en el sentido, no creo que sea por inventarios en sí, sino por el encarecimiento de los diferentes envases, sobre todo de vidrio. El segmento más importante, que es de los alimentos, del 94,6% del total, se facturó un 3,7% más que el año pasado, y las exportaciones, que es el 9,7% de la facturación, crecen 15,5%. Las bodegas, los vinos, bajan un 21,5% y las exportaciones, que es del 17,9%, también bajan en esa altura. Los resultados en negocios conjuntos, para separar un poco los negocios, es un 142 millones, 27,7% más que el 2021. La viña Cobos, que es un negocio en conjunto, Molinos tiene el 50% de esto, es 129,3. Molinos Internacional, sea por Chile o por Brasil, casi 6 veces. Sube casi 6 veces, y la Salteña tiene una brecha negativa que todavía está sueltita, de 164 millones de pesos. Entonces acá tenemos
todo lo que es, bueno, el aumento, esto lo comparamos con esto, bodegas baja en mercado local y en mercado externo, baja en todo sentido, alimentos no, y aumenta bastante lo que es exportaciones. Después vamos a ver la diferencia del volumen, pero sin embargo, la ganancia sobre ventas, tenemos un margen bruto en bodegas del 29%, antes teníamos 25%, y en alimentos teníamos un 33% en alimentos antes, y ahora pasa al 27% por encarecimiento, bueno, de envases, fletes, todo eso. Y lo que dijimos anteriormente, ¿no? Después vamos con lo que es internacional, digo, inversiones en asociadas y negocios en conjuntos. Como dijimos, Viña del Cobo tiene el 50%, después el mercado de Chile y Río de la Plata, el mercado de Brasil. Esto hay una gran diferencia en los productos. En los montos, 132 millones Chile contra 26 millones el año pasado, y la diferencia en viñas de cobo, todo esto parcialmente compensado por la pérdida por el déficit de la Salteña, 131 millones contra 34 millones del año pasado como superávit. El volumen de producción se produce un 13,6% más de alimentos que el año pasado. Las bodegas, en cambio, se elaboran un 23,1% menos cajas. Se despachan un 5,6% más alimentos que el 2021. Se exportan un 6% del volumen total y estas subieron 29%, que es el mayor volumen en 5 años. Bodegas entregan un 13,1% menos que el 2021, el menor volumen en 5 años, y se exportaron un 18,3% del despacho, un 9,1% menos cajas que en el ejercicio pasado. O sea, bodegas viene este año con bastante disminución. El año pasado bodegas había crecido y en pandemia más todavía. Vamos a ver algo, primeramente, ¿cómo se dice?, que llama la atención. Por ejemplo, tenemos menos... El año que más se produjo alimentación fue en pandemia, 281.000 toneladas. El año que estamos ahora está en promedio, y en el despacho, bueno, el despacho es más o menos como la producción en alimentos, y tenemos que el mercado externo crece más que en los últimos 5 años. En cambio, bodegas en el mercado externo es más chico, y en general se despacha, es el peor de los 5 años en bodegas. El peor despacho, me refiero, no externo, sino el total. Gastos generales por naturaleza dan 16.892,5 millones de pesos, remuneraciones y cargas sociales, que es el 37,5% de los gastos, 5,3% sube, fletes y acarreos, obviamente por el incremento de la tarifa internacional, sube 28,6%, y nacional, impuestos por su parte, por algunas excepciones, suben un 5,4%. Otros ingresos y egresos dan un superávit de 395,1 millones, el año pasado daba 506,3 millones. Acá hay una diferencia muy importante entre saldos positivos en efectos de deuda y crediticios, y hay una en lo que sea operativo, ¿no? Esto por la licuación de inflación, me parece. Al tener mayor, ¿cómo se dice?, tener plazo para el pago, entonces se va licuando y se va depreciando la deuda. Bueno, ¿dónde estoy? Acá me perdí. Ya vamos a ver lo que es gastos. Lo tenemos en la página 21 y 22. Los gastos que se destacan son los de fletes, y hay una baja de impuestos, y otro que no digo es la baja de casi 5 veces de dólares incobrables. Después, otros ingresos operativos, tenemos efecto de descuento de deudas y créditos. Esto hace que justamente se desprecie la deuda, 944 millones a favor, contra el año pasado el efecto que dio 82 millones en contra. Por eso esa diferencia de más o menos 900 millones de pesos a favor
en otros ingresos y egresos. Resultados financieros: los saldos financieros de posición monetaria dan un positivo de 1.411 millones, un 4% mayor que el año pasado. Las deudas financieras netas son de 15.693 millones, bajando un 5,3% del inicio de este año. La tasa promedio de la deuda, este es un chiste, 39,6 con una inflación del 70 y pico por ciento, y en dólares es un 7,2, también acorde por debajo de la inflación del dólar en Estados Unidos. El saldo en moneda extranjera es un saldo negativo de 14.499 millones, un aumento del déficit de 23,2%, entonces el déficit en moneda extranjera aumentó esto, quiere decir. El flujo de efectivo es 425, se tiene un 51,5% menos efectivo que flujo de efectivo que el año pasado, con una disminución de 118,5 millones este año. Bueno, tenemos el RECCAM, que es muy parecido entre los 2 años, 6.370 a favor contra 6.174 del año pasado, millones. Ingresos financieros son muy parecidos, tanto los ingresos como los egresos, con las mismas perjuicios de diferencia de cambio, más o menos. Después la deuda, que no hay ningún desglose. Me han dado un mail para que me definan cómo es estos préstamos financieros, que no lo desglosan, lo único que menciona es la tasa. Y bueno, hay una baja de deuda, sobre todo corriente, que la vamos a ver en el desglose de activos financieros, donde se tenía 25 millones de deuda financiera contra 25 contra 2,5 de ahora. Esto es por una reestructuración de deuda que vamos a ver, que menciona Fix, que después la pongo la menciona acá. Como ves, la compañía logró refinanciar su préstamo con el Rabobank, mejorando la estructura de la deuda de compañía, que el préstamo es en dólares y no presenta el pago de capital hasta el 2024, y de ahí en cuotas trimestrales. Bien, eso es uno, y falta el flujo de fondos, donde se tiene 425 millones contra 877. Esto es porque bajaron las colocaciones a corto plazo, que es tomada como moneda, como flujo de fondo efectivo. Antes había aumentado como 10.000 millones de pesos por letras de liquidez que tenía la empresa. Bueno, vamos a las perspectivas. La compañía logró refinanciar un préstamo con Rabobank, lo cual no presenta amortización del capital hasta el 2024. Le mandé un mail preguntando sobre cuál es la tasa, las condiciones, etcétera, pues nada más lo vi en Fix. La compañía espera poder adecuar al menos parcialmente sus precios a los nuevos incrementos de costo que vienen soportando por el contexto de esta incertidumbre, ¿no? Esa es la perspectiva. La liquidez va de 1.32 a 1.49, la solvencia de 0.45 a 0.70, el valor del libro es 151,5, la cotización aumentó bastante, 158,5, creo que un 50 y pico por ciento en un trimestre. La capitalización bursátil es 31.924,3 millones, la ganancia por acción es 25,8, lo que hace que el PER promediado descienda a 4,51 años. Es todo, chau.